Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Segunda de Crónicas, capítulo 36, el último libro de Crónicas, es la historia de Israel. Y aquí el autor de este libro termina tristemente dándonos un panorama de cómo terminó Israel, el pueblo amado de Dios. Y el último de los reyes que vemos aquí, el rey Sedequías, termina en una forma muy triste, en una forma muy penosa, en una forma en que yo creo que nadie quisiera terminar sus días. Pero tristemente es como termina este rey y es como termina la nación de Israel. Mira lo que dice la escritura. Voy a leer desde el versículo 11. Capítulo 36, 11. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo, hermano? De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste esa lápida, ¿eh? Yo no quisiera que en mi lápida o en tu lápida, cuando mueras, en el cementerio pongan una escritura: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Yo espero que no. Yo espero que tu vida nos ayude a poner otra inscripción. Ya eso va a depender de tu vida. ¿Cómo quieres que tu vida termine la inscripción en tu lápida? ¿Ok? La otra vez estaba escuchando que un esposo puso en la lápida de su esposa: aquí yace Margarita, aquí yace contenta Margarita. Estaba la inscripción así: aquí yace contenta Margarita. Y nosotros también estamos contentos en la casa. Bueno, parece que todavía no están despiertos. O como en la otra lápida decía así: Señor, recíbele con el mismo gozo con el que te mandamos. A ver si se despiertan un poquito, ¿ok? Bueno, la lápida es vergonzosa. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ok, saltamos al versículo 14. Vamos al 14. Dice así: también los principales sacerdotes y el pueblo, ok, no solamente los sacerdotes, los líderes, pero el pueblo y los sacerdotes. El pueblo es como es el sacerdote, y eso me da mucho temor a mí, porque como es el líder, es el pueblo. Dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que está diciendo el autor de lo que estaba pasando ya al final de los días de Israel! La casa de Jehová, la casa de Jehová, la casa de Dios, donde Dios moraba. ¿Qué estaba pasando? Dice: había iniquidad en la casa de Dios. ¡Wow! Había iniquidad, había abominación. O sea, lo que estaban haciendo los sacerdotes, el pueblo, era algo malo, realmente malo delante de los ojos de Dios. Versículo 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia
misericordia de su pueblo y de su habitación. Increíble, ¿no? Cómo Dios, a través de los profetas que él enviaba uno tras otro, 17 profetas, 4 profetas mayores y 13 profetas menores, los mandó, los envió para que les digan al pueblo que se arrepintieran, que cambiaran su conducta, que cambiaran su vida. Y ellos no escucharon. Mira lo que dice que hicieron con los profetas. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. O sea, llegó un momento donde Dios dijo, basta, basta. La gracia es abundante, la gracia no tiene fin, pero hay un momento en que Dios dice, basta. Y entonces, ¿qué tiene que traer Dios a su pueblo? ¿Qué? Juicio, disciplina. Y eso es lo que pasó con Israel. Fíjate lo que pasa en el versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos a los reyes de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, los utensilios de la casa de Dios, grandes, chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Tremenda la disciplina de Dios, la disciplina de Dios. Fíjate en el versículo 22, la disciplina de Dios. Mas el primer año de Ciro, de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro y de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Qué interesante que Dios usa a un impío, Ciro, rey de Babilonia, para volver con los judíos de la cautividad y regresar a Jerusalén para reedificar la tierra. Y ahí están los dos libros, Esdras y Nehemías, que habla de la reconstrucción del templo. Pero Dios tuvo que sacar a Israel de su pueblo, llevarlo a Babilonia, y si quiere, Dios, conociendo el pueblo pecaminoso que buscaban ídolos para sus vidas, dioses ajenos, dioses que no era Dios, entonces Dios les dijo, ok, ¿quieren dioses? Bueno, vayan a Babilonia. Babilonia está llena de dioses. Y Dios los mandó, los entregó a sus perversas deseos pecaminosos. ¿Quieren ídolos? Vayan a los ídolos. Tremendo. Lo que vemos aquí es que Israel fue irreverente y menospreció todo lo que Dios le había dado a Israel. Todo. Despreció el tabernáculo, despreció la tierra, despreció la ley y despreció a los líderes. Qué triste. Israel hizo todo mal y tuvo que ser disciplinado. El juicio de Dios tuvo que venir porque no escucharon ni los líderes ni el pueblo la voz de Dios. Bien, así termina Segunda de Crónicas. El pueblo de Israel
termina menospreciando. En otras palabras, Israel desvalorizó. Israel, al desvalorizar, no darle el valor de las cosas de Dios, lo despreció todo lo que Dios le había dado. Y por último, ellos fueron deformados a sus deseos pecaminosos que tenían. Por eso es importante, hermanos, en esta mañana yo quisiera entrar con ustedes a 1 Timoteo, porque es un libro maravilloso, para que no nos pase lo que le pasó a Israel. Hemos dicho que Pablo escribió 13 cartas, pero las cartas que él escribió fueron a dos grupos importantes. El primer grupo fue a iglesias, y por eso se llaman cartas, porque fueron escritas cartas que tenían que ver con darle a la iglesia dirección para que solucionen los problemas que tenía la iglesia. Entonces Pablo escribe de sus 13 cartas, él escribe 10 cartas a diferentes iglesias. Por ejemplo, escribe a los romanos, escribe a los de Tesalónica, Colosenses, Filipenses, a los de Éfeso. Escribe a iglesias para ayudarles a que tengan sabiduría en cómo solucionar ciertos problemas, tanto doctrinales como éticos de la vida. Pero cuando Pablo escribe 1 y 2 Timoteo y Tito, estas ya no son cartas, algunos los han llamado epístolas. ¿Sabes lo que es una epístola? Una epístola es algo más personal. Aunque carta y epístola puede ser lo mismo, pero algunos dicen que cuando Pablo escribe a Timoteo y a Tito, son cartas más personales. O sea, no está escribiendo a una iglesia, está escribiendo a una persona. ¿Y quiénes son estas personas? Son sus discípulos amados. No son cualquier persona. Son sus compañeros de viaje. Son sus amigos que le han ayudado en el transcurso de su carrera. Por eso son epístolas, porque es algo más íntimo. Una carta, ustedes saben, una carta es, Pablo escribe primero la salutación, una introducción, luego tiene un cuerpo, la carta tiene un cuerpo, en el cuerpo pone Pablo las cosas fundamentales que él quiere escribir, y al final él termina despidiéndose de los hermanos de la iglesia. Pero 1 Timoteo, Tito, no son, no tienen ese contenido, esa estructura, tienen una estructura un poquito diferente. Ahora, 1 Timoteo, Pablo, él va a tratar de hablar con Timoteo, su amado hijo, para poder expresarle a él algunas cosas que son muy importantes para la iglesia. Ahora, yo quisiera, hermanos, especialmente a los varones que están aquí esta mañana, es como que Pablo viene esta mañana, se sienta con nosotros y nos dice: hey, muchachos, presten atención. Lo que les voy a decir, lo que voy a decirles a ustedes, es lo que yo he vivido durante toda mi vida, y no quisiera que ustedes, varones, descuiden, porque les puede pasar lo que les pasó a Israel. Pueden menospreciar, pueden desvalorizar, pueden deformar, ¿qué? La casa de Dios, la iglesia de Dios, porque eso es lo que es este grupo, la casa de Dios, la iglesia de Dios. Ahora, por eso es que Pablo, fíjate, en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15, abre tu Biblia, 1 Timoteo 3, 15, Pablo va a decirle a Timoteo: mira Timoteo, yo quiero decirte y quiero escribirte estas palabras que son muy importantes. ¿Para qué? Versículo 14 dice: te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, yo quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios.
¿Te acuerdas que Israel menospreció líderes, menospreció la ley, menospreció la tierra, menospreció el tabernáculo? No supo conducirse correctamente en la casa de Dios. Ahora Pablo se va a sentar con Timoteo y le va a decir: mira, Timoteo, te voy a dar algunos consejos. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Ahora, mira, la primera cosa en la casa de Dios, hermanos, la primera cosa que vas a verle a Pablo repite y repite y repite a Timoteo es las relaciones. Relaciones con las personas. Relaciones con las personas. ¿Sabes que en la iglesia va a haber multiformes clases de personas que tenemos que aprender a llevarnos los unos con los otros? Por eso Dios es tan interesante como Él puede traer gente a la iglesia, ricos, pobres, razas, religiones, pero cuando venimos a la iglesia de Dios somos uno en Cristo. Uno en Cristo. No importa si eres educado, si no eres educado, no importa si tienes papeles, si no tienes papeles, no importa si has logrado algún triunfo, alguna meta, o si todavía no has logrado nada, no importa, en Cristo, en la casa de Dios, todos somos uno. ¿No es maravilloso eso? Que cuando entras por esa puerta, todo lo que eres queda allá afuera y vienes de aquí y todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Por eso es que cuando yo veo iglesias, por ejemplo, en California, en Miami, iglesias grandes, o la iglesia allá en Texas, una de las iglesias grandes hispanas, pues vas a ver que están llenas de hispanos de todo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. ¿Y cómo es que puede toda esa gente reunirse? ¿Cómo es que toda esa gente puede estar junta? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo es una. Y en Él somos uno. Dice Gálatas que ya no hay judío, gentil, rico, pobre, hombre, mujer. En Cristo somos uno. ¿Entiendes? Entonces Pablo va a decir: mira, es importante las relaciones que tú tengas con los hermanos. Mira capítulo 5. En 1 Timoteo capítulo 5. Es interesante. ¿Qué tipo de gente hay en la iglesia? Pablo le va a decir: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes como a hermanos. ¿Qué tipo de gente había en la iglesia de Timoteo? Había ancianos. Fíjate, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, tienes que aprender a tratar a los ancianos. Pero no solamente había ancianos, dice a los jóvenes como hermanos. Había jovencitos, jovencitas que había que también llevarse, tratar, a tener una relación con este tipo de personas, con los jóvenes. O sea que había ancianos y había jóvenes. Versículo 2 dice: a las ancianas, como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que de verdad lo son. O sea que había ancianos, ancianas, jovencitas, jovencitos y viudas. ¿Te das cuenta cómo en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Timoteo, había diferentes tipos de personas? Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que tratarlos, tienes que aprender a llevarte bien con esas personas, porque son esas personas un regalo de Dios para la iglesia, porque esas personas tienen dones, talentos que pueden servir y son útiles dentro de la iglesia. Pero también, fíjate, también hay otro tipo de personas en el capítulo 6. Ven conmigo, el capítulo 6. O sea, hay ancianos, hay ancianas, hay jovencitas, hay jovencitos, hay viudas. En el capítulo 6, yo quiero que notes conmigo, también va a haber esta gente en la iglesia.
todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre, no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, dice que en la iglesia venían ¿quiénes? ¿Quiénes venían a la iglesia también? Tengan a sus amos por dignos de todo honor. O sea, había empresarios, había jefes de empresas, de fábricas que venían a la iglesia. ¿Ves? Entonces, también con ellos hay que llevarse bien. También Pablo le dice, si viene tu jefe a la iglesia, tienes que llevarte bien con tu jefe. Así como te llevas bien con los ancianos, con las ancianas, con los jóvenes, tus jefes también van a ver, si vienen a la iglesia, tienes que llevarte bien con tus jefes. Versículo estamos hablando entonces del tipo de gente, el tipo de personas que hay en la iglesia. Versículo 17 del capítulo 6. ¿Estás conmigo, hermano? Mira lo que dice el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesora para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es otro tipo de persona que estaba en la iglesia? Hermanos, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Qué tipo de gente había en la iglesia? Los ricos. Había gente que tenía dinero y había gente que seguramente por tener dinero, seguramente tenían una actitud que después Pablo tiene que corregir a esta gente rica. Pero esta gente con dinero puede ser también tanto una bendición como un problema, pero están ellos y hay que llevarnos con los ricos, hay que llevarnos con los pobres. De hecho, hermano, la iglesia del Señor Jesucristo, Él dijo que la iglesia va a estar compuesta de trigo y de cizaña. Así que cuando tú vienes a la iglesia, tu responsabilidad, mi responsabilidad es poder desarrollar una buena relación con mis hermanos, no importa quién es, no importa de dónde sea, no importa su trayectoria, su trasfondo, no importa. Mi responsabilidad es llevarme bien con mis hermanos. Hermano, vamos este año a terminar y yo espero, ojalá Dios permita que nuestras relaciones puedan crecer, que tú puedas conocerme mejor a mí y yo pueda conocerte mejor a ti. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder eso, hermano? Viniendo el domingo 1 hora y ni siquiera puedo saludarte y me voy y después hasta el otro domingo. ¿Es como yo puedo tener una buena relación con mis hermanos en la iglesia? Ahora mira, yo quiero desafiarte, porque si vamos a escuchar a Pablo, los consejos que le da a Timoteo para que no menospreciemos la iglesia del Señor Jesucristo, no menospreciemos a los hermanos que están con nosotros, es tiempo, es momento, es hora, hermanos, de que podamos en la semana, por lo menos en la semana, volvernos a ver en el tiempo de oración. En el tiempo de oración que tiene la iglesia. Ahora, yo sé que para ti va a ser un esfuerzo mayor, yo sé que para ti quizás no se puede por el tiempo, por el trabajo, por cualquier cosa. Pero yo te pregunto, ¿no habrá un tiempo que tú puedas decir en la semana, yo quiero reunirme con mis hermanos o con mi hermano
fulano, sultano, porque necesito estar con ellos. Necesito yo tener relaciones personales muy estrechas con mis hermanos. ¿Sabes? Hemos hablado mucho de los mandamientos que tenemos en la Biblia acerca de nuestras responsabilidades los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, visitarnos los unos a los otros. Todo eso está en el Nuevo Testamento y es mi responsabilidad. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, necesitas desarrollar buenas relaciones con tus hermanos, con los ancianos, con las ancianas, con los jóvenes, con las jovencitas, con las viudas, con los ricos. De todo, cualquier persona que viene a la iglesia, tienes que comenzar a tener una buena relación. Por eso yo quiero desafiarte, hermano, si en la semana no puedes venir los miércoles, que tenemos el culto de oración a las 6 de la tarde, podemos hacer otro culto a las 8 de la noche si no puedes venir a las 6 de la tarde, pero lo importante es que puedas tú tener la oportunidad de juntarte con los hermanos, porque es lo que te va a ayudar a poder seguir creciendo, a poder seguir animándote a seguir, como dice Pablo, conduciéndote bien en la casa de Dios. ¿Sabes? Cuando no hay, ¿sabes? Me preocupa esto, cuando no hay un deseo de los hermanos en querer reunirse con otro hermano, ¿sabes qué? Eso me preocupa. Como pastor te digo honestamente, me preocupa que no quieras reunirte con otro hermano. ¿Por qué? ¿Lo menosprecias? ¿Lo desvaloras? ¿Por qué no quieres estar con otro hermano? ¿Por qué no quieres los miércoles venir a tener un tiempo de oración donde podemos orar por ti, orar por los otros? No entiendo eso. Y si no es el caso tuyo de que puedes venir el día miércoles a las 6:30, pues habla con tus hermanos, habla con nosotros. ¿Qué día podemos reunirnos? Pero ese debería ser una necesidad que sale de tu corazón, de decir, Señor, es un importante que yo no menosprecie a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Cuando yo no quiero estar con mi hermano, estoy menospreciando la iglesia. Cuando yo no deseo tener un discipulado que me ayude a crecer, estoy menospreciando la iglesia. Entonces Pablo primero le dice a Timoteo, mira Timoteo, ten cuidado con las relaciones. Las relaciones son muy, muy importantes. Ahora, fíjate que en la iglesia, Pablo va a decirle a Timoteo, en las relaciones tienes que tener mucho cuidado con aquellas personas que no quieren y no tienen una buena intención de relacionarse para edificar, sino tienen una intención para destruir. Y mira lo que le dice Pablo, 1 Timoteo, capítulo 1. Mira lo que dice Pablo a Timoteo, versículo 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es interesante, Pablo le está animando, le está alentando a Timoteo. Timoteo, nosotros te pusimos en el ministerio, ahora milita la buena milicia. Milita significa, es como el soldado, ya estás en el ejército, ahora milita, ahora métete y afronta la guerra espiritual en la que estás. Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Versículo 19 dice, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ves? En la iglesia habían algunos que habían naufragado y habían desechado la fe. Versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sabes lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Cuidado con algunos que están allá adentro
y están haciendo daño y tú no haces nada. Pablo dice, ¿te acuerdas de Himeneo y Alejandro? Que ellos estaban haciendo daño en la iglesia. ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Pablo les enseñó a los hermanos, cuando hay gente mala dentro de la iglesia, hay que disciplinarlos. Hay que señalarlos. Porque son gente que no está siendo de beneficio y de bendición en el crecimiento de la iglesia. Es interesante cómo Pablo, capítulo 6, versículo 3, hablando de estos malos, de Himeneo y Alejandro que fueron entregados a Satanás. ¿Qué significa esto de ser entregados a Satanás? ¿Sabes lo que significa la disciplina en la iglesia? Que nosotros tenemos que hacer eso. Y lo hemos hecho en esta iglesia. Pero ¿qué es la disciplina cuando Pablo dice fue entregado a Satanás? Es cuando una persona dentro de la iglesia se le corrige una vez, 2 veces, 3 veces. Se le hace la corrección y no quiere arrepentirse. Entonces a esa persona hay que enviarlo al mundo, porque en el mundo su padre es Satanás. Y cerrarle la puerta, porque ese individuo no puede entrar, porque una manzana podrida puede podrir al resto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo dice, hay que a estos señalarlos y echarlos a Satanás, que se vayan afuera y vivan conforme a su padre, el diablo, y hagan los deseos de su padre. Pero acá en la iglesia aprende a conducirte en el temor de Dios, en la casa de Dios, agradando a nuestro Padre Celestial. Entonces Pablo menciona esto de a los falsos hay que señalarlos y si no se arrepienten, disciplinarlos. Pero también Pablo dice en el capítulo 6, versículo 3, de estas personas, mira lo que dice Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Ves? Pablo menciona a Timoteo, mira Timoteo, tú tienes que conducirte en la casa de Dios, va a haber mucha gente, pero hay gente mala que debes apartarte de ellos. Y si hay que disciplinarlos, disciplínalos. Apártate. Así que Pablo habla de relaciones. Las relaciones son muy, muy, muy importantes, hermanos, en la iglesia. Mira, a veces tenemos algo que creo en la iglesia hemos cambiado el orden. En Mateo capítulo 22, versos 27 al 29, Jesucristo resumió la ley de Dios en 2 formas. ¿Cuál es la primera ley? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el gran mandamiento, el primero y el gran mandamiento. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mira, a través de los años, esto como que se ha cambiado. El orden han tratado de darle la vuelta. Ahora, lo más importante es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora el énfasis es, primero ámate a ti mismo. Primero ámate a ti mismo. Cuando ese era el mandamiento último. Primero tú. Primero ámate a ti mismo para que entonces ames a tu prójimo y después ames a... No, el mandamiento fue bien claro. Cuando un cristiano ama a Dios, es entonces que ese cristiano tiene el poder y la capacidad de amar a su prójimo, aunque sea su enemigo.
Entonces, ves, el orden es primero amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, yo puedo estar los miércoles con mi hermano, aunque me caiga mal. Aunque no tenga el tiempo, pero porque amo a Dios, voy a amar a mi hermano porque necesito de él y él me necesita a mí para crecer saludablemente. Pablo está hablando con Timoteo, le está dando unos consejos de lo que él ha visto en la iglesia y que él quisiera que no vuelva a suceder en las relaciones que tienen que ver con las personas. Es duro, hermanos. Es duro tratar con las personas, pero Dios nos mandó a amar a las personas. De hecho, en Juan capítulo 14, una de las cosas que Jesucristo dijo: en esto conoceráis que sois mis discípulos, y que si se aman los unos a los otros. No dice que si cantas coritos, o si vienes los domingos de la escuela dominical, o si vienes al culto, o si das tu ofrenda. No, el hecho de demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, la verdadera iglesia de Dios, es que yo voy a amar a mi prójimo como amo primeramente a mi Dios. Así que Pablo menciona este tipo de relaciones. Ahora, ¿sabes qué? Yo no sé por qué Pablo ve la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, y le dice: mira, Timoteo, te voy a decir algo, ten cuidado con las mujeres. Ten cuidado con las mujeres. Mira el capítulo 2, en el versículo 8. Estamos hablando de las relaciones y estamos hablando de las personas que hay en la iglesia, y Pablo le está dando sugerencias de lo que él tiene que hacer con las personas, cómo debe tratarlas, cómo debe llevarse. Versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces aquí primero menciona a los hombres. En la iglesia va a haber hombres. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Que estos hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda. Parece que en la iglesia de Éfeso había mucha gente que le gustaba la pelea, que le gustaba entrar en conflictos, que le gustaba hacer problema. Pablo le dice a Timoteo: mira, tú tienes que ver que los hombres, cuando vengan a la iglesia, puedan tener manos limpias, sin ira ni contienda, y de esa manera puedan adorar juntos en la iglesia. Por eso es importante que nosotros podamos. ¿Cómo puedo yo orar con alguien, o cómo puedo yo estar con alguien si estoy enemistado? Si tienes algún problema con tu hermano, tu hermana, tienes que solucionarlo, porque es la forma en cómo Dios va a bendecir al pueblo. Primero dice a los hombres: manos santas, sin ira ni contienda, que no haya entre ustedes pleitos, contiendas, iras, dice Pablo. Pero después menciona, dice, verso 9: asimismo que las mujeres. Y aquí Pablo va a meterse con las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que Pablo mira en la iglesia de Éfeso? Mira lo que pasa con las mujeres de Éfeso. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué está diciendo Pablo al describir este tipo de mujeres? ¿Qué tipo de mujeres había en la iglesia? Ostentosas. Porque acuérdate que parece que habían ricos en la iglesia, y las esposas de estos hombres ricos seguramente venían a la iglesia para ostentar, ¿qué? Peinados ostentosos, oro, perlas, vestidos costosos. Venían a desfilar en la iglesia para decir: mira lo que tengo, y tú no tienes. Yo sé que quizás no es nuestro problema de
mujeres ostentosas, porque no he visto aquí ese tipo de gente, pero quizás puede ser en otras áreas. El orgullo que puedes tener como mujer, como hermana en la iglesia. No sé qué cosas el Espíritu Santo pone en tu corazón, que cuando vienes a la iglesia, ¿por qué vienes? Para que la gente te vea lo que tienes, cómo andas, cómo estás, o vienes realmente con un corazón humilde a adorar a Dios y que eso sea todo lo que en realidad quieres de tu vida. Pero mira lo que Pablo dice a estas mujeres, si ese es el caso. Mujeres ostentosas, mujeres orgullosas, mujeres que se jactan de cosas que tienen externas. Versículo 10 dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, sino con buenas obras. ¿Sabes? Pablo está interesado en que tanto hombres como mujeres mostremos buenas obras piadosas. ¿Qué significa buenas obras piadosas? Significa lo que tú haces con tu prójimo para ayudarlo, para bendecirlo. Significa que en la iglesia nosotros estamos porque seguramente Dios te va a mostrar una necesidad de algún hermano, de alguna hermana, que de alguna manera tú puedes suplir esa necesidad. Esas son obras piadosas que el Espíritu Santo te está mostrando. Mira, el hermano está sin trabajo, mira, la hermana necesita esto, mira, el hermano. Y cada uno nos miramos los unos a los otros para bendecirnos, para ayudarnos. Ahora que vengo de Ecuador, una de las cosas que de todo lo que lindo que vivimos allá, una de las cosas que me gustó, me llenó el corazón fue verle a mi hermana que el último día que venía allá era el jueves y me sorprendió haciéndome una fiesta de cumpleaños antes que cumpliera mis años. No sabes cuánta alegría me dio que mi hermana hiciera algo que para mí, obras piadosas para mostrar el amor que ella tenía a su hermano. ¿Cómo puedes tú ser una mujer que hace obras piadosas si tú no conoces la necesidad de tus hermanos? Si no conoces la necesidad de tus hijos, si no conoces la necesidad de tu esposo, ¿cómo puedes hacer obras piadosas? Entonces Pablo sigue diciendo, mira a las mujeres, escucha hermana, escucha. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Wow. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? ¿Por qué Pablo menciona esto? Que las mujeres aprendan en silencio. Parecería que la iglesia estaba llena de mujeres que estaban bla, 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 y hablando. Y cuando hay muchas palabras, ¿qué hay? Mucho chisme. En vez de edificación, mucho comentario negativo. Entonces Pablo dice, las mujeres que hagan obras piadosas, pero que estén en silencio. Y no solamente que estén en silencio, fíjese lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez, en silencio. ¿Por qué Pablo manda a la mujer a estar en silencio? Parece que el problema de las mujeres es, ¿qué? Hablar. Santiago 3, la lengua. Hay que controlarla. Porque si no controlas tu lengua te puede llevar a muchos problemas. Entonces Pablo dice que parece que en la iglesia de Éfeso había mujeres ostentosas, había mujeres que estaban orgullosas de tener plata, de estar en una situación muy holgada, pero también estaban tratando de hablar y hablar y hablar y tomar ellas el liderazgo y tomar ellas las posiciones
de liderazgo en la iglesia. Entonces Pablo dice, Timoteo, ten cuidado con las mujeres que hablan mucho, que no hacen obras piadosas. Ten cuidado, Pablo, Timoteo, ten cuidado. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora. Acuérdate, Pablo le dijo, yo te escribo, Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios. Y ahora veo yo en iglesias mujeres que toman el liderazgo y mujeres que predican y mujeres que llevan adelante una iglesia. ¿Sabes de qué me habla eso, hermano? ¿Sabes de qué tendríamos que los hombres nosotros tener temor? Cuando hay una mujer que toma el liderazgo es porque Dios ha traído disciplina a esa iglesia. ¿Dónde están los hombres a los cuales fue dado el liderazgo? Entonces, cuando una mujer usurpa ese puesto del hombre, es porque Dios trae disciplina y juicio a esa iglesia. Y ese es el juicio, esa es la disciplina. Porque hombres no están respondiendo al liderazgo, no están respondiendo a las órdenes de su Señor Jesucristo, que nos dio a nosotros la responsabilidad de poder ser los líderes, no solo en la iglesia, pero en el hogar, no solo en el hogar, en la iglesia, pero en la sociedad. Y Pablo dice a Timoteo, Timoteo, cuidado con las hermanitas. Cuidado con estas hermanitas. Trata de corregirlas. Ok, vamos a parar aquí porque también Pablo va a hablar de las viudas, capítulo 5. Y me interesa esto también compartir con ustedes, hermanos, porque Pablo, cuando menciona, acuérdate, estamos hablando de relaciones. Y Pablo va a hablar de las viudas. Ahora, ¿por qué en la iglesia de Éfeso había viudas? ¿Por qué había este problema de la viudez? Por el trasfondo de la iglesia de Éfeso era que había muchas guerras. ¿Y qué pasaba en las guerras? Los hombres iban a la guerra y los hombres morían en la guerra. Entonces, claro, las mujeres que quedaban en sus casas, en sus ciudades, ¿qué pasaba? Quedaban viudas. Y eso sucedió desde el principio. En Hechos capítulo 6, el primer problema que Pedro tuvo que encarar fue de la mala distribución de la comida que hacían a las viudas. Pero fíjate lo que dice aquí en el capítulo 5 acerca de las viudas. Versículo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. La primera cosa que Pablo le manda a la iglesia es que si hay viudas, sus hijos tienen que hacerse cargo de sus madres viudas. Para que las viudas no sean carga de la iglesia. ¿Escucharon, hijos? Aquí hay muchos hijos, chiquitos todavía. Ok, pero dice Pablo entonces que la misma familia tiene que hacerse cargo de las viudas. Ahora, fíjate que Pablo, al encarar este problema de las viudas, él va a tratar de ayudarlos porque nota muchos problemas con este grupo de personas, las viudas, porque había viudas buenas y viudas malas, obviamente. ¿Qué pasaba con las viudas malas? Mira, el versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Ahora, aquí aparece algunas viudas que no estaban realmente buscando a Cristo, no estaban buscando realmente esperar en Dios, pero ellas querían hacer las cosas a su manera, querían casarse. Versículo 12, incurriendo así a condenación por haber quebrantado su primer fe. Y también
aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Estas eran las viudas malas. Las viudas malas. Pero Pablo va a mencionar a las viudas buenas, piadosas, creyentes, y las viudas a las que se les debería más bien considerar para ayudarlos. Dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes, escucha, se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, si hay viudas jóvenes, déjalos que se casen para que críen hijos, los eduquen y puedan ser de bendición para la iglesia. Dice el 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Está hablando de las viudas malas que querían casarse simplemente por sus deseos pecaminosos carnales. Pero Pablo dice, mira, no está mal que se casen. Si las viudas jóvenes quieren casarse, que se casen, pero que se casen bien. ¿Para qué? Para criar hijos y ser de bendición para esa familia, para esos hijos. Versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Ves el problema que la iglesia tenía al principio, que tenían que solucionar los líderes con este tipo de personas? Pablo no las pone a un lado, Pablo no las deja ahí para que se arreglen solas. Pablo dice, no, mira, hay esta gente, hay que ayudarlas, hay que ministrarlas, hay que amarlas. Son relaciones que tenemos que tener con las personas, hermanos. Relaciones que tenemos que tener con las personas. ¿Puedo hacerte una pregunta, hermano? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? Yo quisiera, hermanos, de aquí a diciembre, yo quisiera ver que nuestra congregación comienza a tener un desafío diferente, un desafío nuevo, de que tú te preocupes de otra familia. De que tú no vengas el domingo, llenes el tanque y te regreses a casa. No es una gas station la iglesia. La iglesia es una familia donde tú vienes, haces relaciones personales con tus hermanos y buscas cómo ser de bendición a otros. Amén. Y hermanos, para terminar, la iglesia obviamente tiene muchos ministerios, pero nosotros aquí en Brainerd tenemos un ministerio muy importante que necesitamos dar atención, y es el ministerio de los niños. Ustedes se dan cuenta cuántos niños tenemos en la iglesia. Estábamos contando, son 36 niños, 35 niños que tenemos. Si vienen todos, serían 35 niños. Es bien difícil que para dos personas, como la hermana Alejandrina, la hermana Damaris o la hermana Aslen, 35 niños es mucho. Por lo tanto, lo que hemos tratado y lo que vamos a hacer es, vamos a dictar un curso para capacitar hermanos y hermanas que quieran ser parte del ministerio de la escuela dominical. Vamos a dar un curso los días sábados de 7 a 9 de la noche. Así que, hermano, esta es tu oportunidad. ¿Quieres ser parte de la iglesia para tener buenas relaciones? Empezá preparándote para un ministerio, ya sea con niños, ya sea con jóvenes, ya sea con adultos, ya sea con damas, ya sea con caballeros, necesitamos de tu ayuda. ¿Cómo tú puedes hacer? Es capacitándote para poder entonces comenzar a hacer buenas relaciones con tus hermanos en los diferentes ministerios que necesitamos ahora como iglesia.
Si queremos avanzar, necesitamos, así como por ejemplo el ministerio de la música, gracias a Dios que ya hay 2 hermanos que están ahí firmes, son puntales, son columnas que están ahí. Nosotros así necesitamos gente para los otros ministerios, que la iglesia está creciendo y necesitamos tener gente preparada para esos ministerios. Tenemos el ministerio de los que se encargan de la construcción, de ver que todo esté bien. Tenemos ese ministerio. Tenemos el ministerio de los diáconos, tenemos ministerios, pero el ministerio de la escuela dominical necesitamos preparar maestros y maestras para poder avanzar con nuestros niños. Así que desde el próximo sábado, hermano, próximo sábado, septiembre, octubre y noviembre, vamos a dar 3 meses de capacitación, de 7 a 9 de la tarde, para maestros de escuela dominical que quieran venir, prepararse para empezar relaciones significativas y que de esa manera nuestra iglesia pueda crecer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.